Bendiciones, hermanos, bienvenidos una vez más. Que la gracia del Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Hoy estaremos una vez más estudiando la palabra, navegando en la palabra de Dios y tomando una porción para este día. Si puedes tomar lápiz y papel para ir tomando nota, ir escribiendo cada escritura hoy mencionada, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias al Señor porque Dios es bueno. Hoy estamos festejando el cumpleaños de mi hijo Ethan. Está cumpliendo 13 años. Está en la adolescencia ya y queremos bendecirlo. Queremos que su vida sea totalmente usada por nuestro Dios. Creo que Dios lo ha enviado para que sea de impacto en esta generación que viene, esta generación próxima. Y tenemos una labor nosotros como padres de instruirlo en la palabra de Dios, instruirle en los planes, en los propósitos que Dios tiene para su vida, y de que él va a tener un momento donde él se va a poder encontrar con nuestro Rey y Señor Salvador Jesucristo. Pero hoy quiero compartir contigo que vamos a dar inicio con dos citas bíblicas para mirar cómo la palabra de Dios transforma vidas. Y esto que te voy a enseñar ahora, que voy a predicar ahora también, es porque también lo he aplicado a mi vida, en la vida de mi hijo, porque si él va a ser de influencia en esta generación que viene, definitivamente la palabra de Dios va a ser la transformadora, la que le dé forma a su vida, para que él en determinado tiempo, cuando Dios lo comience a usar, él va a desarrollar la agenda de Dios y no la suya propia. Creo que Dios nos llama a todos en un momento específico, y esa es la maravillosa y gloriosa palabra de nuestro Dios, que Él siempre nos atrae hacia Él con cuerdas de amor, no dice la palabra. Pero hoy vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1:25, y después vamos a ir al Salmo 119, dos versos, que es el 89 y el 90. Bueno, vamos a comenzar con Primera de Pedro 1:25. Nos dice así la hermosa palabra de nuestro Dios: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios es eterna. Cerremos nuestros ojos para pedir la dirección de nuestro Dios y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, gracias porque tu palabra siempre ha traído, Señor, sobre nuestras vidas un enfoque, oh Dios, Señor, en tus planes, en tus propósitos, no en los nuestros. Señor, sabemos que esta generación en la cual, Señor, está en turno, Señor, necesita ser influenciada, impactada por tu palabra, pero tu palabra debe influenciar e impactar nuestras vidas. Por eso te pido, oh Dios, que sea tu palabra la que esté haciendo hoy la obra, Señor. Señor, en mi vida y en la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta enseñanza, oh Dios, sea para la edificación de tu iglesia, que sea para, Señor, para que tu iglesia crezca en fe, para que crezca en conocimiento, Señor, y también crezcamos en número para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, el Salmo 119 nos dice en el verso 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El verso 90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Considerando el contenido de estos textos y otros más que vamos a estar mirando más adelante, ¿verdad? Descubrimos razones que le otorgan a la Biblia ese poder transformador que atrae a todos aquellos que tienen la oportunidad de escudriñarla y que anhelan ver un cambio en sus vidas, y que cada generación de todos los tiempos tengan la oportunidad de un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios no se ha olvidado de cada generación. Él siempre, por eso, ha puesto su palabra eterna para que cada generación que se levante
esa generación pueda tener esa oportunidad de tener un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo y descubrir ese poder transformador para sus vidas. Bueno, la palabra de Dios nos hace estar sintonizados con Dios para trabajar conforme a su reino. Bueno, y inevitablemente conocer sus propósitos. La palabra de Dios nos hace conocer la agenda de Dios y no la nuestra. Como te decía, tengo una responsabilidad, o tenemos una responsabilidad, porque mi esposa y yo tenemos este hijo que Dios nos ha dado, pero que sabemos que Dios lo ha llamado al ministerio, y la responsabilidad es de que él conozca los propósitos de Dios, pero a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le dará una forma que Dios necesita para que sea un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Así de que a tal grado de que cuando uno conoce esa agenda, o comienza a conocer los planes o los propósitos de Dios, siempre hay una pregunta en nosotros. Y siempre, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué debo hacer, Señor? Y siempre esa pregunta comienza a resonar en nuestras mentes, en nuestro corazón, cuando sentimos la necesidad de compartir el evangelio. Comenzamos a decir, ¿qué debo hacer, oh Dios? ¿Qué debo hacer? Bueno, cuando los discípulos de Jesús reciben doctrina muy importante para ser transformados, en la parábola, en la palabra, la semana pasada les hablé en Juan 6:63, donde al final dice que es el Espíritu el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, esa habilidad de dar vida. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mirando Hebreos, ¿verdad?, 4:12 nos dice la palabra que es viva. O sea, que da vida, que tiene la habilidad de dar vida donde no lo hay. Dice que es eficaz. Esto quiere decir que es muy poderosa, pero que también es cortante para partir el alma. Dice, o sea, que es transformadora y aún descubre, ¿verdad?, dice, el pecado de cada uno de nosotros, porque dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que nos convence cuando hay pecado en nuestras vidas, o cuando hemos fallado, o cuando estamos a punto de fallar. Aún el Señor lo sabe. Así de que la palabra de Dios no solo transforma vidas, sino que las moldea a la manera de Dios. Miremos lo que dice Jeremías 23. En el verso 29, bueno, ahí en casa tú puedes leer desde el 28, 29 y 30 para que puedas entender un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el verso 29, los últimos renglones, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca o la piedra. O sea, la palabra nos da forma, ¿verdad?, de una nueva creación conforme a la imagen de nuestro Dios. Los hijos de Dios son transformados por la palabra de Dios para ser usados por Dios. En el verso 28 al final nos dice esto: pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. Proclamar la palabra de Dios incluye nuestro testimonio, nuestro estilo de vida. Hoy en día se están robando muchas palabras que deberían ser de los hijos de Dios. Mira lo que dice Jeremías 23:30.
Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Sabes de que hoy en día se habla de bendición y que Dios conoce los tiempos y de pensar y confesar positivo. Sin embargo, esta verdad no conforta a quienes quieren vivir con una vida dominada, en este caso por el egoísmo y la avaricia, porque casi siempre personas que quieren todo para solamente para sí mismo, ¿verdad? Entonces no son confortados con esas palabras. Por esta razón, la palabra nos habla y nos dice que tenemos que hablar la palabra de Dios con fidelidad. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, nuestro testimonio tiene que hablar también, tiene que proclamar la verdad de Dios. La palabra de Dios también es poder. Mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Sabes de que dos cosas bien importantes aquí habla, de locura y de poder de Dios. Locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque las menosprecian. Porque se les hace que es un poco anticuada y muchos se avergüenzan de la palabra de Dios. Pero a otros dice es poder de Dios para los que se salvan, aquellos que sí la valoran y que la aplican en su diario vivir, o sea, que la atesoran, que la anhelan, que se visten de ella leyéndolo cada día, haciendo un devocional. Es por eso que la palabra de Dios se convierte en poder de Dios, porque comienza a transformar sus vidas. Otros de sus beneficios es que la palabra nos hace nacer. Santiago 1:18 nos dice esta verdad. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, el nuevo nacimiento también tiene sus beneficios. Juan 3:3, cuando el Señor Jesucristo fue visitado por Nicodemo, el Señor Jesucristo le habló estas verdades acerca del nuevo nacimiento, pero que para nosotros nos abre nuestros ojos para que podamos tener esta información en nuestras vidas y podamos anhelar ser renacidos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 3:3, lo que nos dice ahí: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 5 nos dice esto: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo bien importante es la función de la palabra. Como dice Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo. Y en Primera de Pedro 1:23 nos dice esto: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. Cada vez que me sumerjo en la palabra de Dios, no me canso de decirle al Señor gracias. Gracias porque nos ha dado esta hermosa palabra, la cual la podemos estar familiarizada con ella todos los días, mañana, mediodía, tarde, noche, a cualquier hora que tengamos esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios es única, que puede producir fe. Entonces quiere decir que debemos cuidar lo que oímos y tenemos que cuidar también tenemos que cuidar lo que oímos y a quién oímos. Por la razón de que si escuchamos palabras negativas,
tal vez eso van a afectar, vamos a ser personas negativas. Pero si escuchamos palabras positivas, vamos a ser positivos. O sea, si escuchamos la palabra de Dios que ha sido enviada para bendición, seremos personas de bendición. Miremos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el objetivo de la palabra de Dios es transformar al ser humano. Y Dios ha reservado lo mejor para sus hijos, para su iglesia. Mira lo que vamos a leer, esta porción maravillosa, ¿verdad? Porque esto lo habló claramente, dando a entender de que el Espíritu Santo iba a hacer cosas maravillosas con toda aquella persona que recibiese al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. Es por eso que yo puedo decirte ahora que lo mejor de Dios lo ha reservado para la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 2, del verso 9 al verso 13, nos dice esta verdad. Esto no se lo había dicho al pueblo antiguo, esto lo habló para la iglesia. Y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermosa palabra de Dios. O sea que Dios ha preparado algo especial para la iglesia, para todo aquel que anhela, todo aquel que tiene sed, hambre de escudriñar la palabra de Dios. El verso 10 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 11 nos dice esto: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sabes que nadie sabe las cosas de una persona, sino la persona misma. Todo lo que ha hecho, bueno y malo, sabe. Es por eso que nadie le puede decir a otra persona qué es lo que hizo, a menos que el Señor se lo revele. Pero como dice aquí la palabra de Dios, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu de Dios nos dice aquí que Él conoce todo de Dios. Y es por eso que al principio dice: cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Así que la palabra de Dios ha guardado lo mejor para la iglesia. El verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que a través del Espíritu Santo nos va a ser enviada revelación de Dios, para que esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, y de esta manera podamos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, para que le seamos fiel a Él. El verso 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Sabes que hay una enseñanza directamente del Espíritu Santo,
Pero esta enseñanza viene cuando nosotros comenzamos a leer las Santas Escrituras, cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo comienza a instruirnos porque Él comienza a revelarnos todos aquellos misterios, todos aquellos secretos de Dios, pero los hace de una manera real, de una manera tan hermosa que los podemos entender de una manera tan clara, donde no nos enredamos en nuestras mentes, sino que sabemos con exactitud qué es lo que la palabra de Dios quiere decir. Y por esa razón comenzamos a dar pasos de fe, comenzamos a ser como columnas en el reino de Dios, porque Dios nos comienza a usar de una manera tan extraordinaria, porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos esos pilares fuertes de su iglesia, conociendo las profundidades, conociendo esa enseñanza totalmente espiritual, instruida por el Espíritu mismo, para que seamos esos ministros como llamas de fuego que ejecutamos la voluntad de nuestro Dios. Es la razón por la cual Dios nos ha dejado su hermosa palabra establecida, ya escrita, para que nosotros tengamos esa oportunidad de instruirnos, no conforme a la sabiduría humana, sino conforme a la sabiduría que nos da nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Es por eso que es bien importante, hermano, hermana, que cuando nosotros vamos o nos disponemos a leer la palabra de Dios, siempre tenemos que buscar en oración la guianza de nuestro Dios. Decirle al Señor: Señor, enséñame, instrúyeme, quiero conocer tu palabra. Cuando tú te sientas y comienzas a leer la palabra de Dios y le has pedido a Dios que el Espíritu Santo te instruya, tú comienzas a experimentar una profundidad, porque comienzas a entender la palabra de una manera sobrenatural. Y esto es lo que Dios desea. Por eso Dios ha dejado lo mejor para su iglesia. Qué hermosos son los planes y deseos de nuestro Dios, que nos ha dejado su palabra para enfocar nuestras vidas en los momentos más difíciles de la vida. Podemos darle dirección, podemos salir a flote, podemos, ¿verdad?, alcanzar nuestras metas, para poder alcanzar también la armonía. Solo podemos decir ahora: gracias, Señor. Solo podemos decir: Señor, gracias, porque todo lo que tú hiciste por tu iglesia es algo extraordinario, que nos asombramos cada vez que ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios, cada vez que comenzamos a sumergirnos, a navegar en la palabra de Dios, comenzamos a experimentar una realidad, una verdad totalmente diferente. Es por eso que te quisiera invitar a que cerraras tus ojos y que le diéramos las gracias a nuestro Dios por su palabra, que le diremos las gracias al Señor porque su palabra es eterna, porque no se quedó en aquellas generaciones, sino que ha venido en cada generación, y hoy en esta generación nos ha alcanzado a nosotros, pero también irá por las próximas generaciones. Y vamos a pedir al Señor que las próximas generaciones sean una generación también donde sea Dios trabajando en ellas. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tu palabra eterna, oh Dios, ha alcanzado mi vida, ha alcanzado mi familia, ha alcanzado mi matrimonio, mi hogar, Señor, y ha alcanzado a todos aquellos que se han atravesado por mi camino. Gracias, oh Dios, porque tu palabra, Señor, nos ha moldeado, Señor, con fuego y martillo, oh Dios, como lo dice el profeta Jeremías, que tú usas fuego y martillo. Señor, así un día, Señor, me llamaste, Señor, porque me dolió bastante, pero Señor, heme aquí, te dije yo un día, Señor, y comencé, Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tu palabra, oh Dios, es espíritu
y es vida, Señor, que nos transforma, nos moldea, Señor, conforme, oh Dios, a la moldura, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es poder de Dios para el que cree. Señor, y nosotros hemos creído. Y por eso, oh Dios, sabemos, oh Dios, que tu palabra ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque tu palabra, Señor, es la única fuente de don que nos puede dar fe. Gracias, oh Dios, Señor, porque la fe, oh Dios, que viene de tu palabra, es una fe que, Señor, es una fe, oh Dios, que puede mover montañas. Gracias, oh Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace nacer, Señor, a una nueva creación. Como dice tu palabra en 2 de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas han sido hechas nuevas. Gracias, Señor, porque tenemos nueva naturaleza. Gracias porque la palabra, Señor, lo que hizo en nosotros, lo que está haciendo y lo que hará, Señor, lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Te pido por tu iglesia, oh Dios, que tú los bendigas, oh Dios, y que tu palabra, Señor, continúe haciendo la obra, como nos dice, oh Dios, tu palabra, que debemos saber esto. En Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Señor, bendigo tu iglesia, bendigo a todo aquel, oh Dios, que se conecta, oh Dios, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra, a escuchar, oh Dios, el mensaje, oh Dios, de transformación. Que tú lo bendigas, oh Dios. Señor, bendigo, Señor, sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y que tu palabra, oh Dios, vaya, Señor, a sus vidas, oh Dios, y comience a hacer la obra maravillosa. Gracias, Padre Santo, por darnos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús, por enviar a tu Santo Espíritu a nuestras vidas, que nos guía a toda verdad y que trae sobre nuestras vidas, Señor, siempre, Señor, la unción fresca. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, oh Dios, y te bendecimos. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias. Bueno, hermanos, que tengas una hermosa semana. Este fin de semana pues es un fin de semana feriado, largo le decimos, pero la próxima semana estaremos aquí siguiendo, proclamando y testificando de que Dios es real, Dios es grande y maravilloso. Que Dios te bendiga y nos miramos hasta la próxima. Bendiciones.